Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del pacto eterno que hizo nuestro Dios. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. Uno, que el nuevo pacto es la expresión del pacto eterno. Es la firma visible y decreto para dar por terminado todo lo anterior y dar curso a las nuevas promesas. Segundo, el pacto eterno de Dios lo hizo Él en la eternidad en Cristo, antes que todas las cosas fueran creadas. Lo hizo en el propósito eterno de Dios, que es de reunir las cosas o todas las cosas en Cristo Jesús. Tercero, Dios nos capacitó, nos hizo aptos, plenamente capaces para comprender todo el diseño del propósito eterno y el amor de Él para con nosotros, a fin de que seamos llenos de la plenitud de Dios. Para demostrar nuestra capacidad en comprender la palabra del Señor, lo que debes hacer es escudriñar las Escrituras y mirarlas a la luz de los pactos, para que de esa manera puedas tener la revelación progresiva del Señor y te ubiques en el pacto vigente. Leamos lo que aconseja Pedro en la segunda carta escrita a todas las iglesias en Asia y Europa en el año 68 después de Cristo. Y dice así en 2 de Pedro capítulo 1, desde el verso 10, comienzo a leer: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 10 al verso 12, en la versión Reina Valera. Pedro lo dice: ¿en cuál verdad debemos estar confirmados? En la verdad presente. A Pedro le tomó muchos años entender lo que Pablo enseñaba. Por años ambos tuvieron pugna doctrinal, tuvieron diferencias con respecto a la palabra. Incluso Pablo tuvo un altercado con él respecto a los ritos del antiguo pacto. Por eso que entender esto cuando has estado años bajo la religión te será difícil. Pero si oras a Dios, lo buscas y le pides que te revele, vas a entender así como lo entendí yo. A Pedro también le fue difícil. ¿Cómo deshacer los ritos, las tradiciones y escrituras que llevas por años teniendo aprendida, que por años has escuchado? Es difícil deshacer el legado religioso por el cual hemos sido educados. Pero la palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos en las congregaciones? El mismo problema que tuvo Pedro por años. No entendemos la revelación apostólica porque seguimos mirando y filtrando todo por la tradición evangélica. Y mientras siga mirando todo esto como religioso y tradicionalista, no lo vas a entender, porque las tradiciones evangélicas están basadas en un popurrí de verdades bíblicas, la gran mayoría sacada de fiestas, ritos y ceremonias que sin duda están en la Biblia, pero que no tienen nada que ver con la verdad presente. Pedro dice: no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ya las sepan, y que estén confirmados en la verdad presente. La palabra que usa para verdad presente aquí Pedro en el griego antiguo, en este capítulo, es parausé aletheia. Estas dos palabras encierran importantes significados. Primero, la palabra parausé es de lo que ha llegado y ha sido manifestado. De esta palabra proviene otra muy usada en las Escrituras, que es pareusía, que significa lo que vendrá, y es usada para hablar de la venida de Cristo, que también es una promesa del nuevo pacto.
La palabra aletheia significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, real, verdadero, manifestado. Y ambas palabras dan un carácter de mandato de corte legal, de algo que es manifiesto y verdadero. Se dice en la historia greco-romana que cuando el conquistador tomaba posesión de los territorios, tanto el emperador o el rey dejaba mandatos en una parauseia aletheia. Entonces, él deja mandato en una verdad presente, y esa verdad presente invalidaba todo lo que aquello que había estado vigente hasta ese minuto. Por lo que el nuevo mandato estaba presente y gobernaba el territorio conquistado. Por eso que Cristo, en su calidad de rey, puede dar nuevos mandatos, como por ejemplo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versos 34 y 35, la versión Reina Valera. Entonces, el rey deja una verdad irrevocable y presente por medio de los apóstoles, en especial por Pablo, y ese rey deja invalidado todo lo anterior del pacto antiguo, cuando en la cruz da ese grito de victoria al decir tetelestai, que significa consumado es o está todo pagado. Da una orden legal de término del pacto anterior, pagando en la cruz con su sangre para abrir un nuevo pacto, que es la expresión gloriosa del propósito eterno de Dios con Cristo Jesús. Nuestro rey, al venir a lo suyo, que es su pueblo, su reino, al venir a establecer su reinado, el evangelio del reino, él dice en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, verso 43 al 45, en la Reina Valera. Cristo Jesús, en su condición de rey, da un nuevo mandato, cambia lo que antes era dicho y establece un orden nuevo de las cosas, porque de eso se trata su gobierno, de cambiar todo lo que la religión y tradición judía tenían esclavizados al pueblo y dar libertad. Y es a eso lo que se refiere primero Pablo en Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y lo ratifica ahora Pedro: que estéis confirmados en la verdad presente, en lo que nos gobierna. Y esto es de suma relevancia a la hora de tomar posesión de la herencia que tenemos en Cristo. Tú no puedes tomar nada del pacto si estás situado en pactos no vigentes o en pactos antiguos. Lo dije la semana pasada: el heredero, mientras sea niño, es un siervo, aunque sea poseedor de toda la herencia. Y Pablo advierte a los efesios respecto de la condición de ser niños en el Evangelio. Y lo dice así en Efesios capítulo 4. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16 en la versión Reina Valera. Pero me gusta lo que dice la versión NTV. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido
hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a la que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué hermosa palabra la que habla Pablo en la carta a los Efesios, y que la versión NTV la traduce de mejor y entendible manera. Por esto que hoy tu posición debe ser en la verdad que Cristo, el Rey, te ha dejado. Y esa verdad presente es lo que gobierna hoy, y su vigencia es eterna, porque la estableció Dios en la eternidad y para la eternidad, y la manifestó por medio de Cristo. Y ese Rey te dio acceso a gobernar con Él en vida, ser hijo, y sin que nada te domine, porque Él venció. Y Pablo así lo dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37. Dios te hizo vencedor por medio de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Y para que lo entiendas mejor, el propósito eterno de Dios, que hizo consigo mismo en la eternidad, y antes de que todas las cosas fuesen, constituyó el pacto eterno por medio de Cristo y la obra de la cruz. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es sacrificio de su cuerpo en la cruz, es la ofrenda perfecta para siempre. Leamos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que ofrece según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, del verso 8 al verso 10 en la versión Reina Valera. Miren lo que dice: fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces, el nuevo pacto que firmó nuestro Señor es un pacto eterno, un pacto que no vence jamás. ¿Y para qué? Para que seamos de una vez redimidos, limpiados y justificados en Él para siempre. Así es el amor de Dios, hermanos. Es incomprensible, pero está para ti y para mí. Pablo, al comprender estas inconmensurables muestras de amor, él le dice: Abba Padre, papito amado, porque cuando comprendes todo lo que Él ha hecho por ti, tú no puedes ofrecer nada que siquiera llegue a la altura de su sacrificio. Pero el Señor no hizo esto para que seamos deudores, para que te culpes y digas como el rezo católico: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Él te hizo libre del poder del pecado en ti, para poder habitar en ti, para poder tener una comunión permanente en tu vida. Todo el nefasto legado religioso judío y a posterior el católico te ha culpado siempre de tus pecados, y te sientes culpable por eso. Vives con culpa porque alguien te dijo que no eres merecedor del perdón. Pero tu Señor ya pagó en la cruz tu deuda para hacerte libre, para vivir una vida en Él, con Él y para Él. El pacto eterno de Dios es devolvernos al Señor, devolvernos una relación en Él, con Él, volver a ser familia en Cristo, hacer una comunidad unida por un sentir, un cuerpo que haga las buenas obras, porque esa es su voluntad perfecta. Cuando vivas una vida con Cristo, tu visión religiosa se irá y comenzarás a ver las riquezas de la gracia partiendo de tu experiencia personal. No seas un mero observador de la gracia. Métete al fuego del amor de Dios. No sigas viviendo como un religioso. Vive como un hijo que Dios ama. Ya es tiempo de que tomes tu lugar en el nuevo pacto. Oremos al Señor. Papito amado, solo podemos dar gracias por este favor inmerecido de tu gracia. Solo podemos dar gracias por esa ofrenda que hiciste por mí y por cada uno de tus hijos. Gracias por ser parte, Señor, hoy día de ese propósito eterno.
Gracias por amarnos, Padre. Gracias por ser quien nos revela por medio de tu gracia la verdad presente. Solo te pido ayuda para comprender tu revelación progresiva y que cada uno de mis hermanos y hermanas la reciban con alegría, con gozo de saber que tenemos un pacto eterno para nuestras vidas. Gracias, Papito, amado, por todo lo que haces y por todo lo que harás con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana porque seguiremos conversando acerca del pacto eterno del Señor y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
por tu gracia estoy. Aquí. Aplauda su grandeza.